Vamos a buscar esta escritura, por favor, en Hechos capítulo 16 y el versículo 5. Sí, 16:5. Dice el Señor en su palabra: así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Amén. Eso dice la palabra del Señor. Dice que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Estamos viviendo en un tiempo en que la asistencia a las iglesias está disminuyendo. Por eso muchas iglesias ya no abren ni los miércoles ni los viernes, solamente el día sábado. Y es muy triste, hermanos, porque el Señor quiere que nosotros nos congreguemos y nos preparemos. Si la iglesia, hermano, no se está congregando, eso es una señal mala. Una señal mala porque no estamos buscando al Señor. Y necesitamos fortalecernos en la fe para poder prepararnos. Aquí es donde nos preparamos. La iglesia es el lugar donde nos vamos a preparar para ir al reino de los cielos. Amén. Hermanos, aquí en la iglesia es la escuela. Aquí es el lugar donde nos preparamos. Por eso estábamos siempre hablando de la reverencia y de todas esas cosas. Porque nosotros estamos diciendo que nuestro último destino, ¿cuál es? El cielo. Y como vamos a ir al cielo, ¿dónde aprendemos la reverencia? Aquí abajo. Formamos un carácter semejante al de Cristo aquí abajo. Entonces ese es nuestro deber. Hermanos, la fe se está perdiendo y las iglesias están perdiendo la fe. Y el mundo está entrando entonces en una dimensión donde no hay fe, donde el caos se va a hacer más grande. Y la gente ya no tiene esperanza. Ya no hay esperanza para las personas que están afuera luchando con las enfermedades, con los problemas, con las dificultades. Y se está formando un caos muy grande. Por eso el Señor en su palabra dice que será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, y no lo habrá jamás. Miren, hermanos, vamos a estudiar en esta noche este tema que nos va a ayudar a entender que hay liberación en Cristo Jesús. Amén. Él es el que nos va a traer la bendición de la liberación. Es capítulo 16 de Hechos, versículo 11. Capítulo 16 de Hechos, versículo 11. Aquí describe el apóstol Pablo lo que estaba sucediendo con ellos en la misión que tenían, en el ministerio, lo que ellos estaban haciendo. Hechos capítulo 16, versículo 11. Miren lo que nos dice. Nos está narrando lo que sucedió. Dice: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis. De allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. ¿Qué era lo que ellos estaban haciendo en todos esos pueblitos o ciudades o provincias donde ellos estaban llegando? ¿Qué era lo que hacían? Amén, predicando el evangelio. Ellos no estaban de turismo. El apóstol Pablo con los que estaban con él no estaban de turistas. Ellos visitaban predicando el evangelio. Eso es lo que hacían. Pero miren el siguiente versículo, el versículo 13, porque el versículo 13 nos enseña algo bien interesante. Dice: y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. A ver, ¿dónde se fueron a orar ellos? ¿Dónde hicieron la oración? A la orilla del río. Hay gente que considera que no debemos de ir a orar a un sitio público. Podemos hacerlo, porque la presencia del Señor está en todos los lugares. Amén. Ahí se manifiesta la presencia del Señor. Dice que se fueron a orar a la orilla de un río, que tenían la costumbre de ir a orar a ese lugar. Y seguramente ahí habían personas que se reunían en ese lugar para orar. A ver, ¿qué es lo que se va a hacer la gente a la orilla del río? Eso, a pescar, a bañarse, a desnudarse y a todo eso. Pero aquí no dice que estaban haciendo eso. Dice que ellos se fueron a orar a la orilla del río. En ese lugar se fueron ellos a orar, y ahí sentándose le hablaron la palabra a las mujeres. Miren el versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta
a lo que Pablo decía. Miren qué interesante es. A ver, ¿qué hizo el Señor con esta mujer? Amén, le abrió el corazón para que ella escuchara lo que Pablo estaba diciendo. Hermanos, miren qué tan interesante es. Vamos a leerlo una vez más. Versículo 14. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Aquí mencionan esta mujer y su nombre lo menciona. Primero, era una mujer comerciante. Ella era vendedora de púrpura. Era una mujer que se dedicaba al comercio. La púrpura eran unas telas de color moradito o morado. Y eso era lo que ella vendía, esas telas. Nosotros no sabemos si ella las tejía, las confeccionaba, pero ahí dice en esa escritura que era comerciante. La mujer se dedicaba a ese oficio. Era una vendedora de esas telas, de la púrpura. Y ella estaba allí, en ese lugar donde estaban haciendo la oración. No se sabe si en ese momento estaba descansando o estaba vendiendo sus telas o qué era lo que estaba haciendo la mujer allí. Pero la segunda referencia de ella dice que ella adoraba ¿a quién? A Dios. Miren qué interesante. Las hermanas pueden tener cualquier oficio. Bueno, la hermana tiene su oficio, es una manager. La hermana también tiene su oficio, es notario. La hermana Margarita es un notario. La hermana Elubia tiene su oficio también. Trabajan diferentes artes, pintura, diferentes cosas. Estamos hablando de las hermanas que pueden desempeñar una función. Mi esposa es secretaria. Y también, aparte de su oficio, ¿qué era lo que hacía? Adoraba a Dios. Entonces quiere decir que mi trabajo no me tiene que impedir a mí adorar al Señor. Por eso Apocalipsis 14:6 dice: adorad a Dios y darle ¿qué? Gloria. Él se merece toda la honra y toda la gloria. Hermano, porque hay gente que dice: es que yo trabajo y no puedo ir a la iglesia. ¿Aquí dice eso así? No, la mujer, ¿a dónde se fue? Allá donde estaban orando, a la orilla del río. Ahí no dice que la mujer dijo: ya estoy cansada, ya es muy tarde, ya qué voy a hacer allá. Tengo que ir a mi casa a atender a mi familia, preparar los alimentos. No, la mujer se fue a ese lugar. Y como adoraba a Dios y se fue al lugar de la oración, ¿qué hizo Dios con ella? Hizo algo especial. Le abrió el corazón. Abrió su corazón. Hermanos, porque hay personas que están en la iglesia y escuchan la palabra, pero Dios no abre su corazón. ¿Y por qué no abre su corazón? Porque esa persona no está dispuesta a escuchar la palabra de Dios. Hermanos, miren, en el Apocalipsis dice: bienaventurados los que oyen y los que guardan las palabras de esta profecía. No es leer solamente. ¿Qué tenemos que hacer con lo que leamos? Ajá, eso sí, ponerlo en la vida práctica. De nada me gano yo con saber la Biblia del Génesis al Apocalipsis. Satanás se sabe la Biblia. Satanás le citó la Biblia a Cristo. Cuando Cristo estaba en el desierto, 40 días y 40 noches ayunando, Satanás le citó el Salmo 91, le dijo: tírate por aquí, que a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Le citó el Salmo 91. Satanás sabe la Biblia y la sabe muy bien, y por eso tuerce la escritura, para que la gente crea en el engaño. Entonces, usted y yo tenemos que aprender a diferenciar un siervo de Dios, un instrumento de Dios, un hombre que se sube a un púlpito a contar chistes, a entretener a la iglesia y a contar sus anécdotas y a leer el periódico o a hablar del fútbol o a hablar de novelas o a hablar de todo eso. La palabra de Dios lo descalifica, porque aquí no podemos venir a hablar nuestra vida. Al púlpito tenemos que venir a hablar palabra de Dios. ¿Recuerdan el versículo de la lectura bíblica? ¿Cómo eran confirmadas las iglesias? Vamos a leerlo, está en el versículo 5, Hechos 16:5. ¿Cómo eran confirmadas las iglesias? Eso, así eran confirmadas en la fe y aumentaban el número cada día. ¿Cómo vamos a fundamentarnos en la fe, afirmarnos en la fe?
si lo que estamos oyendo son puros cuentos? Eso no nos va a edificar. Entonces el nivel espiritual de nosotros va ¿para dónde? Para abajo. Y a la iglesia no vamos a querer venir. Y hermanos, necesitamos estar en la iglesia. Necesitamos estar en la iglesia. Porque hermanos, cuando estamos en la iglesia, el Señor fortalece nuestra vida espiritual y abre nuestro corazón. Y estamos fieles al Señor y somos fuertes. Y eso que dijo la hermana o el hermano, que el Señor va a usar a los jóvenes. ¿Cuántos creen que el Señor va a usar a los jóvenes? ¿A dónde los va a usar? ¿En su casa? ¿En el estadio? ¿Frente a la televisión? No, hermano, en la iglesia. Si la gente no viene a la iglesia, el Señor no se va a manifestar en la vida de ninguno. Por eso estamos viendo el caso de Lidia. Lidia era una comerciante y adoraba a Dios. No quiere decir que porque yo tengo un oficio diga, ya vengo muerto de cansancio. Hermano, hay que sacar tiempo para todo. A ver, ¿cuántos días nos da el Señor? 7. Y encima de eso, ¿cuántos más nos da? ¿Cuántos días nos da? Toda una vida. Si en este mundo vivimos 70 años, a ver, esos son muchos años. De todos esos años, ¿cuánto le vamos a dar al Señor? ¿Solo el sábado en la mañana? No, tiene que ser constante. Tenemos que darle al Señor de acuerdo a lo que recibimos. Si Él nos da la vida, la salud, podemos caminar, podemos respirar, nuestros hijos están bien. Hermanos, si eso no es una bendición para nosotros, entonces ¿cómo somos? Somos ingratos. Miren, hermano, yo no sé cómo se sentirá esa madre que ese hijo está haciendo ese problema. Yo creo que los hermanos lo fueron a ver. La hermana Rosalba principalmente fue a visitar esa familia. Eso es una angustia muy grande. Yo he estado en hogares donde hay muchachos que están poseídos o tienen ese problema, y esos padres lloran y cuando ven a un ministro del evangelio, a un pastor, quisieran que esa persona hiciera algo. Aquí nosotros no hacemos nada. El que tiene el poder es Cristo Jesús. Sencillamente, ¿qué tiene que hacer el ministro? Ir y decirle, Señor, aquí hay una situación, está en tus manos, glorifícate, obre, Señor, con poder. Pero ¿cómo están nuestros hijos? Buenos, están bien, ya uno va trabajando, ya tiene su trabajo, ya está en la universidad. Fíjense, hermano, la llamaron así rapidito, ya está, empezó sus estudios, empezó a trabajar en un Walgreens allá en la Florida, y esas son bendiciones del Señor. Y hermano, y está en un lugar donde no tiene que pagar renta, donde no tiene que pagar nada, y esas son las bendiciones del Señor, porque nosotros no tenemos ese dinero, pero el Señor se glorifica. Entonces, si recibo del Señor todas esas bendiciones, y así es como el Señor es fiel a mí, entonces ¿qué voy a hacer yo? Amén, fiel a Él. Hermano, por eso estábamos diciendo que si nos caemos, ¿qué hace el Señor? Nos levanta. Si nos sentimos desanimados, ¿qué hace el Señor? Nos da fuerzas. Si nos apartamos del camino, ¿qué hace? Nos busca y nos trae de regreso. ¿No merece Él toda la honra y toda la gloria? La merece todo. Entonces dice que Lidia estaba yendo ahí, y entonces cuando estaban orando, el Señor le abrió el corazón para que escuchara lo que Pablo dijo. Y miren lo que dice el versículo 14, leámoslo de nuevo, Hechos 16:14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Miren qué bonito es. ¿Qué hizo esta señora? Ajá, se bautizó ¿con quién? Con toda su familia. Esta mujer Lidia se bautizó con toda la familia. Ahí no dice que la familia estaba oyendo a Pablo, solamente que ella estaba oyendo a Pablo. Pero la conversión fue por parejo. Cuando llegó a su casa, seguramente le dijo a su esposo, a sus hijos, a su familia, le dijo: bueno, la palabra de Dios ha llegado a nuestra vida. Tenemos que hacer un cambio. Y en ese hogar, ¿qué hubo? Un cambio. Y esa gente se entregó al Señor y se bautizaron todos. Y le pidieron a Pablo, le dijeron:
si usted considera justo que nosotros seamos fieles al Señor, quédese con nosotros en la casa. Y dice, nos obligaron a quedarnos. Entonces miren el versículo 16. Parece que ellos seguían yendo a la oración. Y aconteció, Hechos 16, 16. Y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. A ver, ¿qué hizo el espíritu del diablo? Dijo que eran hijos de Dios. Eso, fíjense ustedes. Reconoció. El espíritu del diablo conoce quién sirve a Dios y quién está obedeciendo al Señor y quién no lo está obedeciendo. Por esa razón se manifestó de esa manera. Cuando Pablo iba a la oración con toda la familia de Lidia que iban caminando, sale la muchacha que tenía el espíritu de adivinación y comenzó a gritar a las voces, a decir: estos son los siervos del Dios Altísimo que anuncian el camino de salvación. Fíjense ustedes qué interesante. Los descubrió, en otras palabras, los delató, comenzó a hacer eso. Miren qué interesante. Satanás sabe cuando servimos a Dios, Satanás sabe cuando no le servimos a Dios, y Satanás, cuando sabe que no le servimos a Dios, entonces es cuando él se burla. Miren lo que dice aquí en Hechos 19, 19, lo que dice el espíritu malo. Hechos 19, 15. Hechos capítulo 19, versículo 15. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? A ver, ¿cómo es? ¿Qué dijo el espíritu malo ahí? Conoce a Jesús y conoce a quién. A Pablo. Pero a nosotros les digo: ¿y ustedes quiénes son? Miren, hermano, cuando vamos a orar por un endemoniado, por un poseído, Satanás sabe quién sirve a Dios y quién no le sirve. Y Satanás se va a burlar, hermanos. Se burla. Por eso nosotros tenemos que ser fieles al Señor. Amén. Porque aquí nadie tiene poder para sanar ningún endemoniado. Toda autoridad, dice Cristo, me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él tiene todo el poder. Pero si una persona es fiel al Señor, ¿qué hace el Señor? Se glorifica. ¿Y el diablo va para dónde? Para afuera. Hermano, todos esos demonios que están metidos dentro de una persona pueden actuar de diferentes formas. La muchacha esta que estaba persiguiendo a Pablo tenía un espíritu ¿de qué? De adivinación, o sea que adivinaba. Esos son espíritus malos. Y aquí en Hechos 19:15 dice: un espíritu malo. Y allá en San Marcos capítulo 1 dice: un espíritu inmundo. Así lo llama. Ese es el espíritu de Satanás. Un espíritu maligno, un espíritu que trae enfermedades, un espíritu que toma la posesión de una persona y la destruye, como a un joven. ¿Qué hace con el joven? Lo destruye con la droga, con el alcohol. Toma el control de la mente débil y hace todo eso. Nuestro hermano Isaías venía contándonos un caso en el camino de lo que dice la cartilla de Alcohólicos Anónimos. Hay una laguna en el cerebro. Cuando la persona está bajo el alcohol o la droga, ese padre de familia mató sus niños, los destazó y metió los cuerpos a la refrigeradora. Cuando volvió en sí, reaccionó, fue a buscar a su familia, no la encontró, los encontró en la refrigeradora. Él mismo los descuartizó. ¿Quién hace eso? Satanás. Utiliza esa persona para hacer eso. Un hermano mío fue detenido en Medellín y él dice que vio una muerte horrible en la cárcel, horrible. En la cárcel, usted cuando cae en la cárcel, bueno, en Colombia, no sé cómo eran las otras cárceles, usted no puede decir nada de nadie. Si usted ve que robaron o que mataron, ahí la ley es que usted no puede decir, aunque vengan y lo agarren y lo torturen, no puede hablar. Y dice que a un hombre le ofrecieron que lo iban a soltar si él contaba
qué era lo que él había visto ahí, y él fue y habló. Dice que aquellos presos agarraron a aquel hombre y le cortaron la cabeza, la tiraron en medio del patio, jugaban con esa cabeza como que fuera balón de fútbol, sentaron el cuerpo, y dice que aquí en el exófago le metían periódico para adentro a ese cuerpo. Fíjense, todos esos hombres están dominados por ¿qué poder? Por el poder de Satanás. Satanás tiene el control de todas esas mentes para poder hacer ese trabajo, arrancarle la cabeza a una persona y ponerlo allá así de esa manera. Eso hace Satanás. Hermanos, Satanás sabe que el tiempo se le está terminando. Satanás sabe que el tiempo se le está terminando. Ya vamos a regresar aquí en el libro de Hechos, pero miren lo que nos dice aquí en el libro de San Lucas, capítulo 11, versículo 24. San Lucas 11, 24. Miren esta escritura que tan interesante. San Lucas 11, 24 dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de esa persona viene a ser ¿qué? Peor que el primero. Ahora vamos atrasito, en Lucas capítulo 8, versículo 3. Miren ustedes esto que tan interesante. San Lucas 8, 3. Dice, versículo 2 y versículo 3. San Lucas capítulo 8, versículo 2 y 3. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos. ¿Cómo lo llama aquí? Espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido ¿cuántos demonios? 7 demonios. Eso dice la escritura. A ver, ¿se puede meter Satanás en nuestra vida? ¿En nuestro cuerpo? Sí se puede meter. ¿Y cuándo se mete? Cuando nosotros le permitimos que se meta en nuestra vida. Hermano, ¿usted cree que si nosotros frecuentamos la iglesia, vivimos en una vida de oración y buscando al Señor, como dijo el hermano, ese joven que predica el evangelio, ¿usted cree, hermanos, que Satanás va a intentar meterse en el corazón de esa persona? No se va a meter, porque esa persona le entregó su vida a Cristo. Satanás ahí no tiene ni arte ni parte. Pero en un lugar donde hay idolatría, donde se están adorando las imágenes de la Virgen y de todo eso, y donde la gente no tiene ningún temor de Dios, donde los jóvenes consumen droga y alcohol, ¿quién está metido ahí? Satanás tiene el control de esa persona. Y esto lo enseña la palabra de Dios. Por eso tenemos que abrir bien el oído y mirar, para poder aprender y conocer que esto lo enseña la palabra de Dios. Satanás se presenta de diferentes formas. En la muchacha, con un espíritu de adivinación, dice que le daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Fíjense qué interesante. Vamos a regresarnos donde estábamos para que miren lo que sucedió, porque Satanás no se va a quedar de brazos cruzados. Hechos capítulo 16, versículo 16. Y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Miren qué interesante. ¿Qué hizo Pablo? Eso, vamos a leerlo, porque miren lo que dice. Dice: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Hermano, miren qué interesante. Hay creyentes que al espíritu le dicen: yo te reprendo. Nosotros no reprendemos al diablo. El único que tiene poder para reprender esos espíritus es Cristo Jesús. Por eso Pablo le dijo:
yo te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Le habló como hablándole a una persona consciente, a un ente que existe, no a una cosa irreal, porque la gente se imagina que cómo es el diablo, que no existe, que es una fantasía, que es una ilusión. No, Pablo le dijo, yo te mando que salgas de ahí. Y dice, y en esa misma hora salió el espíritu malo. Pero miren el versículo 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. ¿Qué era esa gente de ese pueblo? Era gente impía, eran paganos, eran filisteos, que practicaban todo lo mal contra Pablo y contra Silas. Vengan, porque Satanás no se va a quedar de brazos cruzados. Ya se había bautizado Lidia con toda su familia, ya estaba creciendo la iglesia, se estaban confirmando en la fe. Entonces el diablo dijo, vengan que los vamos a atacar. Y los atacaron fuerte, porque los llevaron a las autoridades y los tenían ahí y dijeron, esta gente están enseñando costumbres que nosotros no debemos ni de hacer ni de guardar, porque ellos son judíos y nosotros somos romanos. Miren qué interesante, metidos en un problema por enseñar costumbres que la gente no tiene. Cuando vamos a predicar el sábado allá afuera, entonces ¿qué van a decir? Estos están enseñando mandamientos que nosotros no tenemos que cumplir ni hacer. A la cárcel. Y eso nos va a pasar. Por eso tenemos que leer la escritura y entender qué es lo que nos va a tocar, porque Satanás actúa de la misma manera. Miren la escritura, versículo 22. Sí, ahí Hechos 16, 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, los ordenaron azotarlos con varas. Y después de haberlos azotado mucho, ¿cuántas veces los azotaron? Mucho. Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato. Los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Hermano, no es fácil. ¿Qué va a padecer el cristiano? Persecución. Todo el que quiera vivir conforme a la voluntad del Señor, ¿qué va a padecer? Persecución. ¿Quién levanta la persecución? Satanás. Satanás mismo se levanta. Si una persona está sirviendo al Señor de todo corazón, Satanás va a levantar la oposición por cualquier parte. Pero miren, hermanos, dice que el carcelero recibió órdenes de meterlos en el calabozo de más adentro. ¿Y para qué los metieron en el calabozo de más adentro? Para que no se escapen. Y es más, dice que les pusieron los pies en el cepo. ¿Saben qué era el cepo? Era una madera que se abría así, metían ahí los pies, lo cerraban y quedaba sin movimiento la persona. ¿Qué sucede si nos amarran los pies en el piso sin movimiento? Va a quedar sin circulación los pies, se entumece y va a dar calambre. Y eso les hicieron, los metieron en el cepo. Después de haberlos azotado en el calabozo de más adentro, sus pies en el cepo. Miren todo lo que les hizo el diablo. Pero miren lo que sucedió, versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Qué estaban haciendo a medianoche? Cantando y orando. A ver, ¿qué hacemos cuando vienen las dificultades y las pruebas? ¿Cantamos y oramos? ¿Qué es lo primero que hacemos? Quejarnos y renegar contra el Señor. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué me ha venido este problema? ¿Por qué tengo esta situación? Ahora decimos, ¿por qué nos castiga Dios? Eso, porque es un castigo de Dios. Eso es lo primero que pensamos.
Y como decía el hermano ahorita, decía, le doy gracias al Señor por mis enfermedades, por mis problemas, por mis dificultades, porque esa debe ser nuestra actitud. Hermano, porque no entendemos, Romanos capítulo 8 dice, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Cuando dice que todas las cosas son todas las cosas, las buenas y las malas. Si nos vienen dificultades, bueno, tenemos que darle la gloria al Señor, porque no sabemos a través de esas dificultades qué es lo que viene. Aquí también venía una prueba grande, pero el Señor se iba a glorificar ahí. Y entonces dice que a medianoche cantaban y oraban. ¿Y qué era lo que estaban cantando? Vamos a leerlo de nuevo. Dice, versículo 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Hermanos, no estaban cantando música del mundo, ni rancheras, ni nada de esas cosas. No estaban cantando eso. Y esa tiene que ser la vida de un cristiano, una vida de ejemplo. Fíjense ustedes, cantando himnos al Señor, metidos en la cárcel. Y si nosotros, hermanos, pensamos que la música del mundo, lo que va a hacer la música del mundo es despertar nuestro interés. ¿Por qué? Por las cosas del mundo. ¿Y arrastrarnos a dónde? Al mundo. Por eso dice aquí la escritura, dice, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Pero miren lo que sucedió cuando estaban alabando al Señor. Versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, ¿qué pidió el carcelero? Luz. Se precipitó adentro, temblando se postró a los pies de Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Amén. Miren qué cosa más linda. El carcelero, el encargado de la cárcel, cuando vio que los presos no se habían ido, que estaban ahí, dice que pidió luz. Cuando no tenemos el conocimiento de Dios, ¿cómo estamos? En tinieblas. Por eso Cristo es luz. Él dice, yo soy la luz del mundo. Y Él quiere que nosotros frecuentemos la luz, que nuestra vida esté iluminada de la verdad de la palabra de Dios, no llenos de tinieblas, de ignorancia. Hermano, la ignorancia es sinónimo de tinieblas. Y cuando no conocemos la palabra de Dios como está escrita, entonces Satanás está haciendo eso con nosotros. Y miren lo que dice aquí, el versículo 31. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Qué les hablaron? ¿Y qué nosotros debemos de hablarle a la gente? La palabra de Dios, no otra cosa, sino la palabra de Dios, para que la gente sea salva y se entreguen a Cristo Jesús. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas enseguida, y se bautizó él con todos los suyos. ¿A qué hora se bautizó? ¿Y a qué hora se ve? ¿Un bautismo de noche? Ahí dice así. Sí, mírenlo, ahí lo dice. Versículo 33. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizaron él y todos los suyos. ¿Quiénes estaban en la cárcel con él? Su esposa, sus hijos. ¿Trabajaban con este señor en la cárcel? ¿Dónde estaba su familia? En su casa. ¿Y por qué esa gente se bautizaron junto con este señor? Porque a esas horas de la noche él llegó a su casa y le dijo a su familia, vengan, porque ahora sí nos vamos a salvar. Hemos encontrado la verdad. Ya no vamos a estar más en el mundo sin esperanza. Vengan. Y los trajo a todos.
le lavaron las heridas a Pablo y a Silas y a los que estaban con él, se prepararon, se bautizaron, dice, en aquella misma hora de la noche. Hermanos, qué bonito eso. Miren lo que dice, versículo 34: y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Amén. Hermanos, solamente eso lo hace el Señor. Fíjense que Pablo y Silas en la cárcel hubieran estado renegando diciendo, pero ¿por qué estábamos orando, predicando? ¿Por qué esta cárcel? La Biblia no dice así. La Biblia dice que oraban y cantaban himnos. Cuando vino el terremoto, entonces el carcelero se convirtió y los que estaban ahí se convirtieron y su familia se convirtió. Nunca un cristiano va a levantar la voz contra Dios a decir, ¿por qué me está pasando esto? Porque nosotros debemos confiar en la plena voluntad del Señor para que el Señor se glorifique. Hermanos, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nuestro corazón se abra a su palabra siempre, hermanos, en la mañana, en la noche, en la tarde, un versículo. Hermanos, cuando yo prediqué en Nueva York, la hermana Irene iba manejando el carro y esa hermana tiene una buena costumbre. La hermana va manejando su carro y dice, Jehová va conmigo como poderoso gigante. De repente va y menciona un versículo y eso está bonito, porque cuando usted confiesa con su boca, cuando usted dice con sus labios que Dios está con usted y usted lo menciona con su boca, el enemigo se aleja, porque hay poder en la palabra de Dios y usted está fuerte y usted se mantiene firme. Y Satanás va a tratar de sacudirlo, pero usted no va a dejar doblegarse fácilmente. Usted se va a firmar en la palabra del Señor. Ese era Pablo y ese era Silas. Hermano, allá en la orilla del río orando, se convirtió una mujer comerciante de púrpura con su familia. Lo agarraron las autoridades, lo trajeron para acá a la cárcel, lo azotaron, lo maltrataron, pero allá se convirtió el carcelero y toda su casa. Y la gente que estaban allá alrededor se convirtieron en esas horas de la noche. No hay una oportunidad que el Señor va a dejar pasar por alto para que se conviertan los hijos de Dios. Esa oportunidad es ahora. Y nosotros tenemos que aprovecharla en nuestro trabajo, en nuestro vecindario, en nuestra iglesia. Hermanos, hoy vamos a orar por este joven que se llama Yosimar. Y terminando la oración, los que quieran ir, vamos a ir a orar por él en su casa, porque hermanos, está mal el muchacho. Lo iban a llevar en una ambulancia para el hospital, pero él se rehusó a ir. La familia que está con él lo escuchan decir cosas incoherentes y saben que el muchacho está poseído porque está bajo el efecto del alcohol y la droga, y es bien difícil su situación. 18 años nada más tiene. Esta escritura nos dice que en el nombre de Jesucristo hay poder. Amén. Pablo le dijo a la mujer con el espíritu malo, le dijo, yo te mando que salgas de ella en el nombre de Jesucristo, y la dejó en el momento. Y por eso hubieron todos estos problemas, porque Pablo reprendió el espíritu malo. En Hechos 19:15 el espíritu malo dijo, yo conozco a Pablo y sé quién es Jesucristo, pero ¿quiénes son ustedes? Hermano, el diablo conoce a los verdaderos hijos de Dios. ¿Por qué creen ustedes que Satanás atacó a Job? ¿Cómo era Job? ¿Qué dice la escritura? ¿Cómo era Job? Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado de ¿qué? Y eso no lo dijo Job. ¿Quién dijo eso de él? Dios lo dijo. Cuando Satanás vino y se presentó, Dios le dijo a Satanás, le dijo, ¿no has visto a mi siervo Job? Dice, temeroso de Dios, perfecto y recto y apartado del mal. Fue Dios el que dijo eso de él. Job nunca abrió la boca para decir yo soy un justo. No, Dios reconoció que eso era Job. ¿Sabes qué hace Satanás? Nos conoce y sabe si estamos sirviendo al Señor o no. Y cuando servimos al Señor, Él manda todos los ataques. Pero hay poder en Cristo Jesús. Y Él nos trae la liberación y nos trae la bendición. Hermanos, vamos a orar. Yo no sé realmente, hermanos, si en esta noche uno de nuestros hermanos viene con una lucha, con una atadura, una cosa que Satanás no te ha dejado
que rompas esa atadura. Pueden ser muchas cosas. Hay muchas cosas, hermanos, que el diablo nos amarra. En el juego, en muchas cosas. En mi país, unos jóvenes se fueron al cine después de estar en la iglesia el viernes en la noche a ver una película. En el teatro hubo una balacera y se murieron esos muchachos. Se murieron junto con otros. Hermanos, ningún cristiano, ningún creyente quisiera encontrar la muerte en un lugar de esos, porque ahí no está la presencia del Señor. Entonces, hermanos, son ataduras que Satanás pone. Pero no sé, hermanos, si en esta noche alguien quisiera decirle al Señor: Señor, ayúdame, dame fuerzas para poder luchar contra el enemigo y salir victorioso en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Venga, hermano Bonnie, ¿alguien más quisiera venir para que oremos? Amén. Vengan, jóvenes, vengan, hermanos, para que podamos orar y pedir al Señor su bendición en esta noche. Y les estamos invitando. Ok.